Muy bien, chicos, continuando con la temática de los ciclos for y los arrays, según vimos en el video anterior, se trabajó, se repasó lo que se debe hacer con el ciclo for, ese ciclo repetitivo que nos va a ayudar en el nuevo tema que son los arreglos, los arrays. Muy bien. Recordemos que inicialmente nosotros declarábamos variables sencillas como lo que ven aquí y que una variable es un espacio en memoria el cual tiene un nombre y tiene un tipo. El tipo, recuerden ustedes que eran aquellos que eran numéricas, que podían ser int, enteros, float, reales u otros tipos que pueden encontrarse en la programación que tienen que ver con lo numérico. Puede haber char cuando son caracteres, puede haber string, puede haber booleanos, bits, en fin. Ese espacio de memoria, recordemos también que es como si hubiese un locker, como lo decíamos en formación, en el cual yo almaceno el estado o el valor de esa variable. Sin embargo, en algún momento nos dimos cuenta que no era suficiente tener simplemente una variable como la que estoy señalando, porque cuando tenemos un ejemplo, un programa, perdón, en el que utilizo ciclos for para pedir 10 veces el valor de esa variable, cuando ingreso la primera vez, el valor, en este caso queda almacenado el 1 que ven aquí, por ejemplo. Pero si yo la segunda vez escribo el número, quedará almacenado el segundo número y este valor se habrá perdido. Entonces ahí nos damos cuenta que no es suficiente tener variables sencillas para todos los casos, sino que habrá momentos en los cuales necesito tener una estructura de datos como la que ustedes vieron, que es el array, en la cual yo tengo varias posiciones, varios índices, como dice aquí. Y si yo tengo un ciclo for de 1 a 5, yo podré ingresar 5 veces valores de la variable sin que se pierda el valor anterior. Entonces ahí es donde radica la importancia de tener los arrays. Bien, como habíamos visto, las variables normales, como las que estaban en la diapositiva anterior, permítame mostrarle estas, tienen un tipo de dato, que los tipos de datos sabíamos que pueden ser numéricos, caracteres, booleanos y otros más. En este caso, para el ejemplo, pongo un int, un entero, un nombre de variable, en este caso lo llamo num, pero la variable usted sabe que puede tener cualquier nombre y la recomendación es que los nombres que le den a sus variables sean muy relacionados con el dato que están manipulando. Y en este caso los array, recordemos un poco, tienen una característica que es este número que está entre corchetes rectangulares, que es el tamaño. El tamaño de un array no es más que la cantidad de posiciones en memoria que voy a almacenar para él mismo. Entonces en este caso tengo un array que se llama número de 5 posiciones, por eso cada una de las posiciones son identificadas de esta forma. Num en este caso, o el nombre del array, y entre corchetes el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso quiere decir que están las posiciones desde el 1 hasta el 5. Tenga muy claro, muy presente que esta es la forma como usted deberá mencionar cada posición del array. Y eso va a servirle en los ejercicios que vamos a ver en un momento. Como observación adicional, que es lo que están viendo aquí en la parte inferior de pantalla, todos los elementos del array deben tener obligatoriamente el mismo tipo. Es decir, si usted definió un array como este de tipo entero, no podrá poner un booleano, no podrá poner un valor string, porque el compilador no le va a reconocer qué es lo que usted está añadiendo. Le va a decir que está tratando de ingresar elementos de tipos que no corresponden. Muy bien. Aquí estamos viendo un poco la forma como recorremos el arreglo. Recuerden que en formación presencial hablábamos mucho de hay que recorrer el arreglo. La palabra recorrer no quiere decir otra cosa que vamos saltando de posición en posición, ya sea ingresando un valor o leyéndolo si necesito visualizar sus elementos. La forma de recorrerlo, el arreglo, es como ven aquí ustedes con una herramienta que acabamos de ver y por eso era la importancia de ver primero el ciclo for, porque el ciclo for es el que va a permitir que ah, haciendo uso de la variable i podamos movernos desde la posición
1 hasta la posición, en este caso 5. Por eso nos dice que el arreglo va desde 1 hasta 5, saltando de 1 en 1. Si yo no dijera que saltaba de 1 en 1, sino de 2 en 2, entonces iría para en la posición 1, la posición 3, la posición 5. Por eso, cuando usted vaya a recorrer un arreglo posición por posición, deberá hacerlo de esta forma. Un ciclo for que va desde 1 hasta la posición final y con incrementos de 1 en 1. Lo demás que ven aquí es lo que ya habíamos dicho. El arreglo tiene un tipo de dato, un nombre y un tamaño determinado entre corchetes. Bien, veamos cómo se implementaría entonces un arreglo en C++. Antes de ir a nuestro software de C++, vamos a echar una ojeada a lo que tenemos aquí. Tenemos aquí la declaración, que no es más que declarar un arreglo de nombre A, de tipo entero y de 5 posiciones. Dependiendo de lo que usted necesite, puede definir un arreglo de determinadas posiciones, o recuerde que podría darle el tamaño que usted desee o que el usuario desee asignar. Este cout es la forma en la cual yo estoy simplemente diciéndole: usted va a ingresar los datos, usted va a llenar el array. ¿Y cómo lo va a llenar? Mediante lo que habíamos dicho hace un momento. La forma de llenar un array siempre es así de simple como la están viendo aquí. Un ciclo for que va desde 1 hasta la última posición, que en este caso son 5, porque el arreglo es de 5 posiciones, con saltos de 1 en 1. Y lo único que usted hace repetidamente es, con un cin, leer por teclado la posición i del arreglo. Y la clave y yo creo la mayor duda que hubo en el momento de trabajar los arreglos es lo que está aquí. Esto quiere decir que es la posición i del arreglo. Recuerden que for va a ir recorriendo y el valor de i va a cambiar desde 1 hasta 5. Cuando i vale 1, entonces la primera posición que él va a llenar es la posición 1. Como el for no ha terminado, va a la posición 2, el número 2. Entonces va a trabajar la posición 2. Como no ha llegado a 5, va a seguir la posición del número 3 de i. Entonces aquí se va a reemplazar i por un 3. De esta manera, reemplazando el valor de i desde 1 hasta 5, se recorre el arreglo, y con el cin lo que hacemos es ingresar por teclado los valores. Mientras que lo que ustedes están viendo aquí es la forma de mostrar en pantalla los elementos del array. El único cambio que hay es que dentro de su ciclo for, que va también de 1 hasta 5, vamos a utilizar el comando cout para mostrar en pantalla la posición i. Es decir, cuando i vale 1, voy a mostrar en pantalla la posición 1. Cuando i vale 2, mostraré en pantalla la posición 2, etcétera, hasta llegar a la posición 5, al valor 5 de i, que es el último, lo mostraré en pantalla. Entonces ahí tienen ustedes la forma de ingresar por teclado, que es solamente poner un cin dentro del ciclo for, y la forma de mostrar en pantalla, que es colocando un cout dentro del ciclo. Muy bien, veamos un poco de cómo se manejaría este tema en C++. Lo que ustedes ven aquí, voy a mostrarles solamente el main. Aquí tengo definido un arreglo A y un arreglo B de 5 posiciones. Vamos a utilizar solamente el arreglo A, el B no vamos a usarlo por ahora. Estoy colocando un mensaje que dice ingrese los datos, un ciclo for de 1 hasta 5 con saltos de 1 en 1 y un cin solicitando los datos. Significa que esto que ustedes están viendo aquí se llama recorrer el array para llenar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer de forma muy rápida un fragmento de código en el cual llenemos el array y vamos a totalizar, vamos a hacer la suma de todos los elementos que ingresan. Para eso vamos a utilizar una variable entera que se llame total, que sea igual a 0. Recuerden que los contadores o acumuladores deben llevar inicialmente un valor de 0. Ahora sí, vamos a decirle que total va a ser igual a el mismo más ¿quién? Si ustedes saben que cada vez que la persona va a ingresar un valor, lo va a hacer 5 veces, y el valor que se va a leer es la posición i,
Este va a ser, entonces, esta posición I del arreglo, esto que estoy señalando aquí, es lo que se deberá totalizar cada vez que el ciclo for dé una vuelta. Entonces sería total más A sub I. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, a la variable que se llama total le vamos a asignar lo que había almacenado anteriormente más el valor que ingresa por teclado. Y ya para finalizar podemos utilizar un cout diciendo que el total es, y llamamos la variable total. Vamos a compilarlo. Vamos a ingresar 5 datos, que el total debería darnos 15. Y ahí tenemos la respuesta. Y bien, para finalizar vamos a mirar los ejercicios propuestos. Hay un par de ejercicios que se van a tener que realizar, muchachos, y su enlace va a estar en la plataforma Territorium, que nos sirva para mirar la comprensión, que ustedes hayan apropiado estos dos temas, que son, aunque son de repaso, son tal vez los dos de mayor peso durante el último tiempo de este trimestre. Entonces, ambos ejercicios van a estar habilitados para cargar su solución en la plataforma Territorium. Los ejercicios son sencillos, de acuerdo a lo que hemos trabajado en clase y de acuerdo con el resumen que se les acaba de hacer. El primer ejercicio es solo haciendo uso de ciclo for. Aquí no tienen que usar arreglos, no tienen que usar ninguna otra estructura especial. Lo que nos pide es que podamos hacer un programa que tome cada 4 horas la temperatura exterior, leyéndola durante un periodo de 24 horas. Aclaración, no tienen que hacer un programa que mida tiempos. Lo que van a hacer es un programa que lea 6 temperaturas. ¿Listo? No, ese de las 4 horas durante 24 horas significa que nosotros vamos a simular que cada 6 horas que cada 4 horas vamos a dar el dato, pero en realidad lo que hacemos es ingresar 6 valores de temperatura. ¿Listo? Entonces hacemos un programa con ciclo for que nos pida 6 valores de temperatura, y el programa va a calcularnos la temperatura media del día, es decir, el promedio. Nos va a mostrar cuál fue la temperatura más alta y cuál fue la temperatura más baja. ¿Listo? Como pista, ¿qué les puedo decir? El ciclo for entonces va a ir de 1 hasta 6. Vamos a tener que hacer comparaciones en todo tiempo para saber cuál fue el valor más alto y hacer comparaciones todo el tiempo para saber cuál fue el valor más bajo. Cuando digo todo el tiempo, significa que cada que usted ingresa dentro del ciclo for su valor de temperatura, va a tener que hacer su comparación ahí mismo. Bien, en cuanto al array, vamos a trabajar sobre la misma temática. Vamos a hacer una modificación al ejercicio anterior, pero lo que vamos a hacer es que usted va a elegir el número de datos que quiere ingresar. Es decir, que su ciclo no va a ir de 1 hasta 6, sino que su ciclo va a ir de 1 hasta una variable que yo llamaría n, o como quiera llamarla. Ahí les di la pista. Una vez haya almacenado esto en un array, porque aquí decimos que en un array, el sistema va a tener que mostrarles ya no cuál es el valor de la temperatura más alta, sino cuál es la posición en el array de la temperatura más alta y la posición en el array de la temperatura más baja. Por ejemplo, si su array es de 7 posiciones y en la tercera posición encontró el valor más alto, entonces en pantalla debería decirnos que la posición de la temperatura más alta es 3. Y si usted encontró que en la posición 7 está la posición más baja, entonces el programa deberá mostrar que la temperatura más baja está en la posición 7. ¿Listo? No el valor de la temperatura, sino la posición en el arreglo. Y bueno, muchachos, por ahora esto es lo que tenía para ustedes. Espero les sea de utilidad. Esto va a servir para que ustedes, cuando empecemos a trabajar la temática siguiente, que son funciones, ustedes tengan mucha más claridad de lo que se está trabajando. Para grupos como TEDIAM 30, que vamos a empezar a trabajar funciones y vamos a pasar a Arduino, va a ser de gran utilidad todo lo que están haciendo. Entonces, la recomendación, no por obligación con su instructor, no por calificación, hagan estos ejercicios para que podamos conectarnos con la temática que sigue, que estoy seguro que les servirá muchísimo en su formación. Muchas gracias.